Buen día, director. Este video se realiza con el fin de realizar la sustentación del sistema de gestión de seguridad de la información. En este caso somos el grupo número 12, compuesto por Daniel Muñoz, Jonier Saavedra, Sebastián Caballero y yo, Juan Pablo Anaya. Bueno, para la introducción, el establecimiento de SGSI que realizamos está basado en el cumplimiento del ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Estas acciones permiten tener una estrategia clara para la formulación, planeación y puesta en marcha del SGSI. Y bueno, básicamente en este documento vamos a presentar, o bueno, en esta sustentación vamos a presentar toda la implementación que realizamos del SGSI, teniendo en cuenta las 4 fases del PHBA para la compañía del caso estudio. La justificación es la necesidad de seguridad en cuanto a lo que respecta a la información, pues son cada vez más grandes para todo tipo de organizaciones, lo cual no excluye a la organización del caso de estudio propuesto, y por tal razón pues es de suma importancia pensar en la implementación de un CGSI que permitirá tener de manera adecuada y garantizar la preservación de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información mediante una adecuada gestión de los riesgos. En cuanto a los objetivos propuestos, planteamos 3 que son presentar el SGSI diseñado para la compañía del caso de estudio. Como segunda tenemos mostrar la ejecución de las fases planear y hacer del ciclo PHBA para el SGSI propuesto, incluyendo las últimas fases, que es la de verificar y de hacer. Y como tercer objetivo tenemos realizar esta exposición de la ejecución de las fases de verificar y actuar del ciclo PHBA para el SGSI propuesto. Hola, mi nombre es Jonier Saavedra Rodríguez, integrante aquí del grupo número 12. Dentro de la socialización vamos a empezar con la fase de planear. Para la fase de planear, el inicio, que es el inicio para construir el sistema de gestión de seguridad de la información, vamos a definir los procesos o el mapa de procesos de nuestra organización, para este caso RTT Ibérica. Lo que hicimos fue identificar esos procesos de la organización y distribuirlos en 3 grandes categorías: procesos estratégicos, críticos o sensibles y unos procesos de soporte. Dentro de los procesos estratégicos tenemos acuerdos con estaciones de servicios y gasolineras y una alianza que se está suscribiendo con cadena de gasolineras con presencia en diferentes países como Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia, Marruecos y Suiza. Dentro de los procesos críticos de la organización o sensibles son aquellos que nos llevan a esa consecución, o son los que tienen que ver con la razón de ser de esta organización. Dentro de esos tenemos los procesos del negocio, en este caso pues es el alquiler y la venta, que es a lo que se dedica pues esta organización. Tenemos el departamento comercial, el departamento técnico. Todo esto pues obviamente está enmarcado con la protección de la información, específicamente con la confidencialidad, que eso es lo que nos exigen nuestros clientes. Dentro de los procesos de soporte vamos a tener el departamento financiero, el departamento de recursos humanos, y aquí como siguiente tenemos todos esos aplicativos con los cuales se articulan los procesos críticos de nuestra organización. Entonces, entre ellos vamos a tener el desarrollo o la página web que tenemos para la venta en línea, para los servicios en línea que vamos a tener, aplicaciones como C+, F+, y N+, que son los que permiten que el departamento financiero trabaje, el paquete ofimático de Microsoft, la red local, el conjunto de dispositivos dispositivos y elementos de TI, como el servidor de dominio, el router, cintas magnéticas para las copias de seguridad y la conexión a internet. Adicional a ello, pues vamos a tener los proveedores tecnológicos, que son aquellos que nos van a permitir actualizar nuestra infraestructura y tener como ese valor agregado o rentabilizar la infraestructura de TI que tenemos. Y finalmente vamos a tener el servicio al cliente o el departamento de atención al cliente. Posterior a esto vamos a hablar del alcance. Entonces el alcance,
quedó definido como el sistema de gestión de seguridad de la información es aplicable a todos los sistemas de información que soportan los procesos de alquiler y ventas, comercial, contabilidad, recursos humanos y técnico de nuestra empresa RTT Ibérica, prestados desde sus oficinas, así como los demás descritos en el mapa de procesos de la compañía. Todas las pautas serán efectivas para todo RTT Ibérica, sus instalaciones y activos de información. De igual forma, cada uno de los empleados y la cadena de gasolineras con la que recientemente se asoció, los cuales tienen acceso a la información de la organización. Entonces, como vemos, ese es el alcance, o sea, encierra o enmarca todas las cosas o todos los procesos, todos aquellos que están involucrados, todos aquellos que sean partícipes de la información o que tengan contacto con toda la información que manejamos en RTT Ibérica. La definición de la política de seguridad de la información de la compañía del caso de estudio, RTT Ibérica. Esa política se trabajó teniendo en cuenta algunas premisas, entre ellas pues destacamos el cumplimiento de los requisitos de los clientes y partes interesadas, la ejecución de planes estratégicos enfocados en seguridad de la información y que se adapten a las condiciones, recursos y necesidades de las partes interesadas de la compañía, la preservación de los 3 pilares de la seguridad de la información mediante una adecuada gestión de riesgos, y de todo esto, esas premisas analizadas, evaluadas y pensadas nos llevaron a definir los objetivos de seguridad de la información para el SGSI propuesto. Esos objetivos incluyen identificar y evaluar los activos de información críticos de la compañía, llevar a niveles aceptables los riesgos identificados en la organización, mantener los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante la gestión de riesgos, mantener la competitividad tecnológica de la compañía de manera segura, implementar una cultura de seguridad de la información en los colaboradores de la compañía, es decir, crear conciencia de seguridad de la información en los colaboradores, garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes de seguridad de la información y mantener la política diseñada, actualizada, vigente y en operación según lo que se va evaluando en los riesgos de la compañía y de manera que se asegure que esta es eficiente. También se trabajó dentro de esta fase la identificación y evaluación de activos. Para la identificación de activos se tuvieron en cuenta algunas características, ¿sí? Estas son un ID, un consecutivo pues, para identificar el activo, el nombre del activo, la descripción del mismo, es decir, una breve explicación de para qué es utilizado dentro de la compañía, la categorización del activo, o más bien la categoría en la cual se indica si es un activo de tipo conocimiento, de tipo hardware, software, de servicios o información pura. También se tuvo en cuenta en qué medio está almacenado, conservado más bien, es decir, si es medio físico, digital o ambos, el responsable del activo, la ubicación del activo y la evaluación del valor del activo según los 3 pilares de la seguridad de la información. Esa evaluación entonces se hizo teniendo en cuenta estas premisas que estamos definiendo en las siguientes tablas. Para la evaluación de la confidencialidad se definieron los niveles confidencial, uso interno y público, los cuales tienen un valor numérico de 3, 2 y 1 respectivamente. Para la valoración de la integridad de los activos se tuvo en cuenta los tipos alta, media y baja con un valor numérico dado de 3, 2 y 1 respectivamente. Y para la valoración de la disponibilidad en los activos también se tuvo en cuenta unos datos de tipo alto, medio y bajo con unos valores numéricos 3, 2 y 1. La suma de estos valores en la calificación de los activos nos lleva a la valoración final del mismo. Esa valoración final del mismo está dividida en 4 tipos y van a ser crítico, alto, medio y bajo, que tienen asociado un rango numérico, el cual pues es el que estamos viendo acá en pantalla. A modo de ejemplo, para verlo, hemos traído aquí una parte del inventario, no está completo. Vamos a tomar como ejemplo entonces el servidor de dominio. Si lo vemos acá, tiene el ID 02, el nombre de servidor de dominio. La descripción va a ser: centraliza toda la información necesaria para el funcionamiento de la empresa y las aplicaciones necesarias para su tratamiento. La categoría va a ser de tipo hardware, es un servidor físico. ¿Sí? Medio de conservación va a ser físico, el responsable va a ser el líder técnico y la ubicación es en el data center de la compañía. La evaluación de los 3 pilares va a ser confidencialidad 3, integridad 3 y disponibilidad 3, dando como valor final del activo un 9. Esa es la primera parte que quería presentarles. Más adelante nos vemos con otra parte de la implementación del SGSI. Gracias. Donde se
realizó digamos que un esquema o un tipo de escala para identificar el nivel de consecuencia de uno de los riesgos, como también el nivel de probabilidad de alguno de los riesgos. Entonces, dicho eso, como lo comentaba, hicimos una escala en donde para el nivel de consecuencia tenemos que el 4 significa que es el riesgo de los activos con mayor consecuencia y el 1 con el nivel de consecuencia más bajo. Asimismo, también hicimos el cuadro para el nivel de probabilidad, en donde el número 4 indica que es el más probable y el 1 que es el menos probable o el que tiene la probabilidad más baja. Dicho eso, también realizamos la tabla como tal, referenciando ya los activos, o bueno, lo categorizamos por el tipo de activo, el tipo de amenaza que podría recibir, la vulnerabilidad como tal, y después de eso ya la escala de consecuencia y la escala de probabilidad. Entonces, dando un ejemplo, podremos ver en esa tabla que el activo o el tipo de activo eh, que tuvo la escala de consecuencia más alta y que es el más probable como tal, lo podemos ver que es el segundo, que es en cuanto al activo del correo electrónico, digamos que puede ser amenazado mediante robo o suplantación de identidad, y su vulnerabilidad es que el área comercial no tiene usuarios y credenciales únicas o bueno, para los usuarios de la organización. Y al mismo tiempo tenemos que el mismo activo de correo electrónico también tiene otra vulnerabilidad, pero que es la que tiene una consecuencia más baja y al mismo tiempo es la menos probable, en donde identificamos que la amenaza es robo y la vulnerabilidad como tal es que no existe doble autenticación en cada usuario de la compañía, ¿sí? Entonces, como bien entendemos, la doble autenticación es como un paso extra para poder asegurar una cuenta, para poder brindar sí, la seguridad como tal. Pero si no tenemos la doble autenticación, aún así hay un tipo de autenticación inicial, que es la contraseña y el usuario. Entonces, por eso es que se categorizó tan bajo, pero no se descarta. Bueno, eso es en cuanto al análisis de riesgo. Y al mismo tiempo, yo también desarrollé la declaración de la aplicabilidad, SOA, en donde, bueno, se hizo una tabla grande y específica sobre la declaración de aplicabilidad, en donde se verificaron todos los controles eh, que aplicaban bajo la normatividad del ISO 27000, bueno, de la serie, en donde los controles fueron políticas, organización, seguridad de los recursos, gestión de activos, criptografía, los controles de accesos, la seguridad física y del entorno. En cuanto a estos controles, se identificó si la organización los tenía, o sea, dentro de cada uno de estos controles habían unos ítems en específico. Digamos que evité un poco compartir toda esa tabla en este medio, porque eran demasiadas páginas, a mí me ocupó como alrededor de 15 páginas. Entonces, digamos que a manera resumida, se identificaron todos estos controles y dentro de estos controles se verificaron ítems muy específicos, ¿sí? En donde, no sé, vamos a dar el ejemplo de la gestión de incidentes. Entonces, si la organización o compañía cumplía o tenía al menos un sistema de gestión de incidentes, y si no la tenía, ¿cuál era el plan de acción para poder tenerla, ¿sí? O sea, ¿cuál era el paso a seguir para que lo pudiera cumplir? Eso es en cuanto a la declaración de aplicabilidad. Nuevamente, se identificaron varias cosas que a la organización le faltaba, pero al mismo tiempo se identificaron otras que ya las tenían. Entonces, eso nos ayudó a realizar ese primer paso de la implementación del SGSI,
que es la planeación. Voy a explicar la parte de la implementación de controles seleccionados. Entonces se hace primeramente un análisis de riesgos para los activos existentes en la organización, que fueron anteriormente identificados por mi compañero Sebastián. Se identificarán los riesgos que se clasificarán según su consecuencia y su probabilidad. Entonces en esta pequeña tabla lo que vemos es esa parte, el riesgo, la valoración del riesgo, los activos pues según el nivel de consecuencia. Entonces siendo 4 el tipo más crítico y el tipo bajo pues sería color verde. También hacemos una valoración de los riesgos de los activos según la probabilidad. El de arriba era para el nivel de consecuencia y este para el nivel de probabilidad. De igual manera, siendo 4 el más crítico y siendo 1 el más bajo, la probabilidad de riesgo. Entonces, para la implementación de los controles según los riesgos identificados y su activo, entonces esta es la tabla que nos corresponde. Aparece el ID del activo, el nombre del activo pues anteriormente que fueron identificados por la empresa, el tipo de amenaza, el nombre de control que se le está estableciendo, descripción, nivel de consecuencia del riesgo y nivel de probabilidad del riesgo, que son las tablas anteriores que explicamos arriba. Entonces, para el activo de ordenadores personales, el nombre del control que se le va a imponer es responsabilidad sobre los activos. Hace falta un inventario formulario de cada host y sus componentes de hardware. Para el activo servidor de dominio, se pondrá un control de acceso a las redes y servicios asociados, pues todos los datos y directorio activos se encuentran bajo un mismo servidor. Para la página web se impondrá un control de acceso a los servicios y redes asociados. Se necesita alojar un host servidor y hosting dominio web. Se necesita otorgar privilegios de administrador. Para el antivirus se hará un control contra el código malicioso. Debemos disponer de sistemas de detección de código malicioso en los servidores y en los puestos de trabajo. Se definirán responsabilidades sobre los que tienen la misión específica de realizar las tareas de dirección de malware, detección de malware y los usuarios. Se realizarán también las capacitaciones necesarias al personal para la cuestión de detección de software malicioso y tengan conocimientos necesarios pues, para mitigar estos riesgos. Para el router se hará un registro de eventos, un control registro de eventos para mantener un registro de los eventos, pues ya que a la hora de un incidente queremos determinar qué está sucediendo mediante los datos, la hora, la fecha y el incidente, las personas involucradas y el origen y causas. Otro control que se le impondrá a las cintas para copias de respaldo será copias de seguridad de la información, pues estas serán almacenadas físicamente, pues corren peligros de corrupción en caso de dañar la cinta magnética y robo físico. Para el correo electrónico se hará un control de acceso y sistemas y aplicaciones. Las credenciales de los correos electrónicos no tienen caducidad. Se hará un control de acceso y sistemas a las aplicaciones. El área comercial no tiene usuarios y credenciales únicas por usuario. Se hará un control de acceso a sistemas y aplicaciones, pues no existe doble autenticación en cada usuario de la compañía. Se pondrá un control las aplicaciones web para el venta y alquiler de vehículos, un control de acceso de sistemas y aplicaciones. Se utilizará menús para controlar el acceso a las distintas funciones, se ocultará las funciones de administración a los usuarios habituales, se determinarán qué datos son accesibles, determinarán los datos que puedan estar disponibles para cada ID de usuario, se registrará la forma selectiva de derechos, lectura, escritura, eliminación y ejecución. Se limitará el tipo de información de salida, como por ejemplo utilizar los gráficos que eviten el acceso a un archivo o carpeta. Para la carpeta de clientes se hará un control de responsabilidades del usuario. Todos los documentos de cliente se encuentran almacenados en los computadores localmente. Para la carpeta de proveedores, pues todo se hará un control de responsabilidad del usuario. Todos los documentos de proveedores se encuentran almacenados en los computadores localmente. Para las aplicaciones C+, gestión de la información confidencial de autenticación de usuarios. Se limita el acceso a la información únicamente de personas autorizadas. Para F+, el control de gestión de derechos de acceso a privilegios.
eh, se limita el acceso a la información únicamente a personas autorizadas. Y para la manipulación del programa, se hará un control de responsabilidad del usuario, asegurará que las contraseñas no se divulguen, evitará el uso de registros de contraseñas y se harán políticas para cambiar las contraseñas ante amenazas, políticas para la calidad de las contraseñas y evitar el almacenamiento de contraseñas. Para la aplicación N+, la gestión de derechos de acceso de privilegio, limitar el acceso a la información únicamente a personas autorizadas, se definirán IDs especiales o distintos para las cuentas de uso normales o no privilegiadas. Se considerarán mecanismos para mantener la confidencialidad de los datos de acceso de usuarios, genéricos para los usuarios privilegiados o mecanismos para forzar el cambio de contraseñas cuando un usuario privilegiado abandona o cambia de puesto de trabajo. Para la carpeta de empleados se hará una gestión de información confidencial de autenticación de usuarios, pues todos los documentos de empleados se encuentran almacenados en los computadores solamente de forma local. Hola, les saluda Sebastián nuevamente. Ahora voy a presentarles por acá una parte de la actividad que se trabajó en las fases de verificar y actuar, específicamente en la definición del procedimiento de revisión por la dirección. No se va a presentar todo el procedimiento, solo se va a mencionar rápidamente lo que incluye. Dentro del procedimiento claramente está el objetivo y el alcance del mismo, unas cuantas definiciones para entrar en contexto en lo que se refiere a lo que es la revisión por la dirección. Más sin embargo, como digo, aquí simplemente vamos a traer algo muy sencillo, muy rápido. Las entradas para este procedimiento van a ser los resultados de anteriores revisiones por parte de la dirección cuando aplique, es decir, cuando se han ejecutado revisiones de parte de la dirección. Los indicadores del SGSI son bastante importantes para esta parte de la revisión, de ahí toma gran, información de cumplimiento de objetivos el gerente o el encargado de hacer la revisión, el grupo directivo como tal, las no conformidades de las pasadas auditorías, los resultados de las auditorías internas y externas pasadas, los cambios que afecten a la organización y el seguimiento de los planes de tratamiento de riesgo. Las salidas como tal de este procedimiento van a ser la actualización de los riesgos de seguridad de la información, según pues lo que se encuentra en la revisión, la adición de nuevos controles de seguridad de la información, también puede verse que suceda esto, que se tengan que adicionar nuevos controles según lo que identifica el grupo directivo que hace la revisión, cambios en las políticas y procedimientos del SGSI derivados de estas revisiones de lo que se encuentre y mejora de la eficacia y efectividad del SGSI. Esas son básicamente las entradas y salidas del procedimiento. Como tal, las actividades del procedimiento están enfocadas primero en la definición de la periodicidad de las reuniones, esto lo definió el gerente general, luego la recopilación de toda la información, esta actividad está en cabeza del líder del SGSI, sin embargo aquí participan pues todos los líderes de procesos que son los que entregan esa información que se va pues teniendo del sistema como tal. Luego ya viene la actividad completa de revisión por la dirección, donde están pues todas las tareas asociadas a revisar los resultados de auditoría, los indicadores, los informes de riesgo, los tratamientos de riesgo, las acciones correctivas a las no conformidades, etcétera, etcétera. Esto lo hace el comité directivo en conjunto con el gerente general. El informe de revisión por la dirección, que es ya el resultado de lo que se descubrió, lo que se discutió como tal en la revisión, también está a cargo del comité directivo del gerente general. Y por último, la socialización de este informe con la compañía. Esta actividad está a cargo del gerente en conjunto con el líder del SGSI. Eso era lo que quería presentarles de esta parte de la actividad. Gracias. Siguiendo con la socialización, vamos a hablar acerca de la auditoría interna, que este es un proceso, es una actividad la cual se lleva a cabo al interior de la organización, valga la redundancia, con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas establecidas dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Teniendo este formato que vemos aquí, este se diseñó previamente el cumplimiento de la norma ISO 27001 y su anexo, la ISO 27002, el cual vamos a ver más adelante cómo se va relacionando y cómo está enfocado dentro de esta auditoría interna. Entonces, como vemos dentro de este formato, aquí vamos a tener los parámetros generales o aquellos requisitos que debemos de tener para poder llevar a cabo esa auditoría. Como parámetro número 1, pues debemos de llevar un consecutivo de la auditoría. Vamos a tener una fecha de ejecución, una fecha de inicio de la auditoría. La fecha del informe va a ser la fecha con la que terminemos esa auditoría como tal. Ahí va a ser la fecha del informe.
Posteriormente, aquí vamos a tener un área auditada. ¿Por qué? Porque esta auditoría es específica, es de tipo específica. Vamos a auditar área por área para que digamos que la auditoría sea un poquito más fácil y sea más concreta por áreas específicas. El objetivo pues, va a ser verificar y evaluar el cumplimiento de los controles y políticas establecidas en el SGSI de RTT Ibérica, el alcance, pues, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el SGSI es aplicable a todos los sistemas que soportan los procesos de alquiler y ventas, comercial, contabilidad, financiero, recursos humanos y técnicos de RTT Ibérica. La documentación, como ya lo habíamos dicho, entonces el SGSI RTT Ibérica, que es nuestra organización como tal, que tenemos aquí de ejemplo, vamos a tener la norma ISO 27001 y su anexo el 27002 y obviamente también la ley estatutaria 1581 del 2012, la cual habla sobre la protección de datos. Acá más adelante vamos a ver el equipo auditor. Es un equipo que conforma 4 auditores, en este caso 2 que van a estar con estos controles de 9 al 14, que son los controles orientados a TI. Los otros 2 auditores van a estar con los controles que son un poco más generales. Los de TI, ¿por qué hacemos una profundidad en ellos? Pues porque son los que están más enfocados a la seguridad de la información. Por eso hacemos la salvedad. En el siguiente espacio de ese formato, aquí es donde vamos a describir cada una de las actividades que se vaya haciendo, describiendo el tipo de actividad, fecha, hora, obviamente el área auditada o subárea que tenga esa área que estamos verificando, auditado que va a ser la persona quien en ese momento nos va a recibir a nosotros para hacer el área, y obviamente los auditores quienes están evaluando en ese momento dicha actividad. Finalmente, pues vamos a tener una aprobación de parte del auditor principal y del responsable del área auditada. Finalmente, dentro de la auditoría interna, pues vamos a tener que llevar a cabo unas pruebas dentro de la auditoría o unas tareas adicionales para poder obtener esa información y poder llegar a esa evaluación. Dentro de las tareas o dentro de los mecanismos que vamos a utilizar para obtener esas tareas, vamos a tener entrevistas, checklists, logs o archivos de registro, los cuales pues, nos van a permitir tener la mayor cantidad de datos posibles. Le doy continuidad a mi compañero. Muchas gracias. Rápidamente, pues las conclusiones: se realiza una identificación de los activos empresariales, se implementan controles según los riesgos identificados junto con su activo, se realiza un formato de auditoría para las actividades de las empresas, áreas, alcance y responsabilidad, y se implementan políticas de seguridad para garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes de seguridad de la información. Muchas gracias. Esto sería toda la explicación por hoy.